Ah, qué caja, como diría Suso. ¿Ves? Sabes que está reflexionando sobre algo que ayer me aconteció y es que antier, mientras estaba en Ciudad Bolívar, una persona que fue cercana a mí, que estuvo cercana a mí con el tema de las redes sociales, me dejó por allá abandonado. Pero ahora que ve que la gente empieza a tener interacciones, empieza a tener confianza con uno, o que mejor dicho, uno empieza a generar confianza en ustedes, todos los que lo están viendo a uno, siguiendo a uno, y de cierta forma apoyando la creación del contenido que yo hago, ahora sí aparece. Y me quedé pensando sobre lo que pasó con el abogánster Diego Cadena y quise hablar sobre la lealtad, porque a esta persona le dije que no era leal. No quiero decir quién es, pero le dije que no era leal y me parece que no era el momento de volver a aparecer en este momento donde yo creo que ya no era necesario, porque si no lo necesité durante mucho tiempo, ¿para qué lo va a necesitar ahora? Y bueno, aquí hay un concepto llamado lealtad que duele y que incomoda demasiado porque va, si nosotros lo pensamos bien, el abogánster, como es conocido en Colombia, Diego Cadena, fue condenado por algo que él mismo interpretó como un acto de lealtad hacia el expresidente y hoy condenado Álvaro Uribe Vélez. Lealtad que yo creo que fue malentendida. Eso está muy claro, pero lealtad al fin y al cabo, porque ¿qué más le quedaba hacer? Sin embargo, yo creo que al final cuando más necesitaba de esa misma lealtad de regreso, yo creo que se ha encontrado con un enorme silencio. Que pesar de ese parcero, pero se ha encontrado con un enorme silencio, sin importar el dinero que tenga, el nombre que tenga y la clase de abogado y experiencia y recorrido que tenga. Yo creo que se ha enfrentado ahorita mismo con la soledad y con el vacío. Bueno, este caso del abogado de confianza de Cadena no era, digamos que un abogado cualquiera. Era conocido como un defensor de la gente de los bajos mundos y terminó siendo el abogado de confianza del hoy condenado Álvaro Uribe Vélez. Pero lo que lo llevó a los titulares no fue una defensa brillante, sino lo brillante que es para tomar malas decisiones y para contestar cuando no está como abogado, sino como demandado. O no sé si decirlo bien. Digamos que no es tan brillante cuando están los estrados de cierta forma, sino las acusaciones de manipular testigos. Por eso yo creo que sí es brillante. Bueno, y el juez Fabián Moreno lo declaró culpable de intentar sobornar a Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso de Álvaro Uribe. Digamos que es el testigo clave. Yo creo que una persona que aportó mucha información para que este señor, de cierta forma, la fiscalía lo apretara y la justicia, la Corte Suprema lo apretara. Pero bueno, el método fue claro. Yo creo que él tenía que ofrecer beneficios judiciales y asesorías a cambio de que cambiara su versión, pero eso no le salió. Eso es lo que la justicia consideró ilegal y por eso el señor Diego Cadena fue condenado. Y hoy no hay ni siquiera una cadenita de oración, por así decirlo, por el parcero. No se ven los medios decir nada. Ni los simpatizantes del Centro Democrático han salido a tratar de abogar por él, porque claro está que estaba protegiendo a una persona que estaba cometiendo delitos. Pero yo creo que no tuvo esa lealtad de regreso. Lo dije, lo sorprendente no es, para mí personalmente, mis parceros, yo creo que no es solamente la condena, sino ese silencio que se ha venido después sobre ese man. Porque yo digo que se suponía que Cadena era un hombre bastante legal. Inclusive el presidente en algún momento llegó y le dijo esa frase muy conocida: proceda, doctor Diego, que usted sabe cómo hacer las cosas muy bien. ¿Cierto? Al que se la jugaba toda por el doctor, por el cucho. Sin embargo, cuando la justicia lo golpeó, yo creo que casi nadie ha salido a hablar por él, ni a abogar por él, ni los grandes líderes del Centro Democrático, ni sus antiguos aliados. Qué vaina con el parcero, pero yo creo que le dieron la espalda. Y eso pasa mucho cuando los ricos de un país utilizan a los demás abajo y después los desechan. Muchas personas son desechables y no entienden ese término.
Y lo vienen a entender después de, no antes de, no utilizan algo que se llama discernimiento. Y hasta el propio, yo creo que hasta el propio Álvaro Uribe prefirió guardar silencio y prefirió hasta guardar la distancia. Y aquí surge yo creo que una reflexión muy importante. En política, la lealtad es muchas veces de papel. La verdad, en política la lealtad es muchas veces de papel. Se firma con discursos, pero se rompe con condenas. Cadena se convirtió en un peón sacrificado, uno más de los que tuvieron que sacrificar en una pieza reemplazable dentro del ajedrez llamado poder. Podemos también hablar de una responsabilidad que vaya peleando o en un versus la responsabilidad, y eso para mí siempre termina siendo un dilema ético. Vuelvo y se lo digo, y miren cómo empecé este video. La lealtad yo creo que es una virtud muy valorada en nuestra cultura, y más en los que crecimos abajo en la calle, porque admiramos a quienes es fiel, digamos que a los parceros, a los amigos, por no meterse con sus novias, por respetar códigos, por no salir con sus exparejas o que respetan a su jefe, a su líder. Pero cuando esa lealtad lo obliga a uno a cruzar la línea ética, ¿será que sigue siendo virtud o se convierte en un error? Yo no sé ustedes, aquí los dejo. Lo que sí se convierte en un error es que usted todavía esté viendo el contenido de este servidor y todavía no esté siguiéndome y todavía no le esté dando like y todavía no esté dejando un comentario. Ojo, pues eso sí es un error muy grave. Yo creo que quizás Diego Cadena, retomando, en algún momento pensó que estaba siendo muy leal, pero lo que hizo fue hipotecar de cierta forma su carrera, su libertad, su reputación. Yo creo que podría decir un interrogante como este: ¿será que vale la pena sacrificar todo por alguien más? Y más cuando le dan la espalda a uno. Bueno, en la vida cotidiana yo creo que siempre a todos nos pasa algo similar. ¿Cuántas veces yo creo que un trabajador se sacrifica por su empresa y cuando lo despiden la empresa ni siquiera lo recuerda? Nadie es indispensable, decía por allá un fulano con el que yo trabajaba en el Oriente. Decía que lo único que era indispensable dentro de una empresa, dentro de una compañía, era el agua y la energía, no más, no había nada más indispensable. ¿Cuántos descubren cuántos amigos cubren las faltas de los otros, solo para descubrir después que ese mismo amigo los dejó solos? Eso pasa mucho. La lealtad cinética no se, no de, o sea, de este tipo de lealtad cinética no se salva nadie. Es más, siempre termina hundiendo a quien la pone en práctica. Por eso es que dicen que a la gente buena no le pasan sino cosas malas. Ojo, no los quiero incitar a que se pongan a hacer por ahí pendejadas porque crean que la vida les va a devolver cosas buenas, ¿no? Recuerden que a uno la vida le devuelve según lo que uno le da, de lo mismo que uno da, no sé. Yo tengo un ejemplo muy práctico. Por ahí, a mí nunca nadie me bravea por ahí en carro o en moto, en temas viales. ¿Por qué? Porque yo le cedo el paso al peatón, yo dejo pasar el adulto mayor. Cultura que no hay en Ciudad Bolívar. Ey, eso sí lo critico ahora que traigo esto a colación. Y en Ciudad Bolívar no hay cultura. Mientras tú paras en una cebra y le das paso a una persona mayor o a una persona con niños, viene el de atrás, mejor dicho, vean, cotorrao. ¡Uf! Entonces termina uno es prácticamente poniendo en peligro la vida de la persona o sea, a las personas de las cuales uno les está diciendo pasen, porque uno pase y ahí viene el otro, porque esa cultura no la hay. Qué bueno sería grabar como un contenido sobre eso, pero bueno, hablemos. Yo creo que la vida le tiene que dar una lección a Diego Cadena, y es que yo creo que su historia es dura, pero aleccionadora. Yo creo que ese parcero apostó de pronto por un expresidente, apostó por su libertad, por su futuro, por construir un gran nombre dentro de la barra de abogados de Colombia, por así decirlo. Pero al final, nadie apostó por él. Nadie apostó por él. Y bueno, esa es la gran enseñanza. Al final de cuentas o al final de todo, cada uno carga con sus propias decisiones, tanto como ustedes, hasta como yo. Hemos tenido que cargar con las malas decisiones porque nadie paga por uno, nadie paga por ti, nadie asume la condena de nadie más que uno mismo, a menos de que uno esté en prisión
como un inocente, que de esos hay muchos. La verdadera lealtad no consiste en estar tapando errores ni en estar manipulando la verdad. La verdadera lealtad consiste en decir, párenle bolas, en decir siempre lo que es lo correcto, en hacer lo que es lo correcto, aunque lo incomode, aunque incomode a un montón de personas. La verdadera lealtad no es hacia las personas, sino hacia los principios, hacia los buenos valores que en la casa, padre, madre, tíos, abuelos, nos inculcaron desde que nosotros estábamos pequeños. Y nosotros como antioqueños siempre podemos decir que a nosotros en casa siempre se nos enseñaron buenas cosas. Siempre, siempre, siempre. Que ya uno en el camino, mientras va viviendo, uno se vaya corrompiendo por personas o por motivos cotidianos de la vida, pues eso es otra cosa. Y aquí yo lo que quiero hacer es un llamado muy simple, pero espero que sea muy profundo para cada uno de ustedes. Vea, la próxima vez que usted sienta que debe ser leal o que le debe ser leal a alguien, pregúntense o pregúntate si primero lo estás haciendo con los valores, con los principios o lo están haciendo por una persona. Porque la lealtad ciega yo creo que le puede a uno costar la vida, la libertad y sobre todo la dignidad. Así que, marica, qué caja con este parcero. Pero también, qué espejo para que todos nos miremos. Es un espejo, mano, para que todos nos miremos, para que no sigamos confiando en esas personas que se viven traicionando y viven causando retrasos. Ese montón de personas que hoy se nos venden como parceros dentro de la política y después por intereses personales terminan todos separados, causando división y causando un montón de dificultades que a nosotros como ciudadanos no nos genera confianza, no nos sirve de ejemplo y no nos permite estar progresando. Yo creo que aquí hay que decirlo, que para mí este caso de este abogado es un espejo y espero trabajar sobre ese tipo de cosas y yo espero que ustedes también lo hagan porque la verdad, no se trata, o sea, de lo que no se trata, no es de no ser leales, sino de aprender a quién y a qué le somos leales, se los dije, a los valores, a los principios y a nuestra dignidad. Espero que les guste, dejen un comentario y Dios me los bendiga.